Ya habiendo transcurrido varios días de este mes de octubre, empiezan a salir las mediciones de la inflación de septiembre. Una inflación de septiembre que volvió a subir, que volvió a ubicarse en torno al 3%, que es un montón, 3% en un mes, y que ya tiene varios que dicen estuvo incluso por arriba. Orlando Ferreres y Asociados, por ejemplo, que es una de las que rankea ahí en el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central, dice que la inflación de septiembre fue del 3,3% y que en el año, o sea, septiembre contra septiembre, acumula un 47,7%. La consultora, por otra parte, Analítica, estima una inflación del 3,2% para este noveno mes del año. Hay otra consultora que se llama Empiria, que esa la integran algunos exdirectores del Banco Central macrista, como Francisco Gismondi, pero igual vamos a darle el dato, 3,1% dice que fue la inflación. Digo que vamos a darle igual el dato porque, bueno, es el Banco Central que había proyectado el 10% de inflación, más menos 2, y después le terminó dando 50, ¿no? Pero el consenso es este. EcoGo, la consultora de Marina del Poyeto, también dice 3,1%. LSG, la que fundó en su momento Lustó, dice 3%. Es muy probable que dé efectivamente arriba del 2,5% que había dado en agosto, porque el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, en la convención de la Cámara de la Construcción, dijo esto anteayer. Habíamos anticipado que marzo del 2020 iba a ser el mes con tasa de inflación intermensual más alta, en un contexto además en el cual hubo un cambio muy fuerte en los patrones de demanda en todo el mundo, en el contexto de pandemia, que perjudicó al sector de los servicios y aún favoreció desde el punto de vista de los términos de intercambio a los países que producen commodities, pero tuvo un impacto directo en la inflación de alimentos a nivel internacional. Y dijimos que desde entonces lo que se iba a experimentar es una tendencia decreciente de las tasas de inflación intermensuales con algún vaivén que, debido a cuestiones estacionales y actualización de precios regulados, ¿sí? Esa tendencia no es absolutamente lineal. Nosotros ya esperábamos un mes en el cual la tasa de inflación intermensual aumentase. Y la proyección que hacemos hacia adelante es que a partir del mes de octubre, además, se va a empezar a sumar una reducción de la tasa de inflación interanual. Bueno, ahí está, ¿no? Es como el segundo semestre del macrismo, francamente, perdón, y yo sé que a muchos les molesta cuando marco este tipo de cosas sobre el ministro de Economía, pero la inflación es el principal problema hoy de la economía argentina. Es un problema que además castiga muy especialmente a los sectores de menor poder adquisitivo. Y lo que había dicho el gobierno es que la inflación más alta del año iba a ser la de marzo y que después iba a ir en descenso. Esto del vaivén lo agrega ahora. Dice, bueno, nosotros ya sabíamos que iba a haber algún vaivén, pero lo que sí le prometemos es que ahora sí, después de octubre, va a bajar interanualmente y de modo decisivo. Bueno, no sé si va a pasar eso, pero lo que queda clarísimo es que lo que se interrumpió fue el descenso. Es cierto, marzo había dado 4,8%, pero después abril, es que es altísimo, es muy alto 4,8% de inflación, pero después abril dio menos, mayo dio menos, junio dio menos, julio dio menos y agosto dio menos. ¿Qué es lo que pasó en septiembre? Que volvió a dar más, y volvió a dar bastante más. Y el problema es que cuando uno mira hacia adelante ve que la inflación no está en un sendero bajista, decididamente bajista. Hay un montón de factores que explican la inflación. Últimamente, como están muy de moda los economistas ultra conservadores, ultra neoliberales, que dicen que la inflación solamente responde a la emisión de pesos, no aparecen las demás explicaciones de un fenómeno que responde a un montón de cosas. La emisión de pesos, es cierto, ahora se aceleró,
pero también es cierto que bajó a un nivel mínimo, o sea, a un nivel que casi asfixiaba a la economía en 2019, y sin embargo 2019 tuvo una inflación del 53,8% interanual. Entonces, de los muchos factores que explican la inflación, a mí los que me preocupan no es específicamente el de la emisión. Los que me preocupan son todos los demás. Me preocupa que de vuelta hay presión sobre el Banco Central para que devalúe, como devaluó justamente el gobierno de Macri, de 16 a 60 pesos. Esa devaluación siempre tiene consecuencias, porque acá los precios le terminan empatando al dólar, siempre. Terminan tendencialmente tratando de ir hacia donde estaban en dólares. ¿Por qué? Porque es una economía que usa esas dos monedas, el peso en las transacciones de corto plazo y el dólar en las de largo. Entonces, me preocupa sí que haya una devaluación que genere más inflación en el arranque de 2022. Y me preocupa también la inflación mundial, lo que están subiendo determinados precios en dólares, ya no en pesos acá. Porque los fletes, por ejemplo, están al triple de lo que costaban el año pasado, porque las compañías navieras no se ponen de acuerdo sobre cuántos barcos sacar para hacer los traslados que necesita ahora la economía, que recuperó su ritmo prepandemia, porque nosotros estamos rehenes de ese costo del flete, porque ya no tenemos marina mercante, porque la rifamos en los años 90, entonces hoy no hay alternativa. Eso que hicimos con los aviones de aerolíneas que fueron a buscar vacunas e insumos durante la pandemia, bueno, si hubiera sido necesario mover cosas más voluminosas, no lo podríamos haber hecho, porque no hay barcos de flota argentina en condiciones de hacer eso. Bueno, eso nos hace ahora pagar más caro el flete. También están subiendo alimentos por la escasez que generó la pandemia a nivel internacional y el boom de demanda que aparece ahora por los estímulos de los países ricos al repunte de la economía. Tenemos el problema de la energía que viene contando Nico Gandini. En Gran Bretaña hay colas para comprar gasoil o nafta y sacaron el ejército a la calle para poder vender, abastecer a los lugares a los que no estaba llegando. El precio del gas, ayer lo contaba Nico, llegó a $55 el millón de BTU, que para traducírtelo a guita nuestra, exigiría que el metro cúbico de gas que se paga en la estación de GNC, ¿viste? Que vale 30 mangos más o menos, se tendría que pagar 200 si trasladáramos el aumento del gas a nivel internacional. Entonces hay un montón de factores que a mí me preocupan de cara al 2022 en términos inflacionarios. La inflación mundial, incluso el Fondo Monetario acaba de decir, va a llegar a un máximo histórico a fines de este año, a fines de este 2021. ¿Por qué? Y bueno, porque el café como commodity está en su precio récord, el azúcar también, otros insumos alimentarios difundidos también, y los que exportamos nosotros también, lo cual es una buena noticia. Ahora, el lío es que la buena noticia por el lado del ingreso de dólares es una mala noticia en términos de inflación. Y la inflación, como decía al principio, es el problema más grave de todos. Está sonando una alarma para septiembre con esta inflación de vuelta arriba del 3%. Y se hace una pregunta, un montón de gente que me parece se debería hacer el gobierno también. ¿No es hora de que los sueldos peguen un salto que le empate de alguna manera?